la próxima semana es un poco de revisión de los instrumentos, también si hay dudas sobre fuentes y técnicas, para que ya puedan hacer el trabajo definitivo y subirlo a plataforma para ser evaluado, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes, hay tres cosas que definir en el proceso de recolección de información, ¿sí? Que es el tema que sigue después que uno ha hecho, ha definido el diseño, ¿sí? El tipo de estudio, ha definido la población, ha definido la muestra, tiene las variables, ¿sí? El siguiente punto es el proceso de recolección de información, para lo cual hay que definir cuál es la fuente, de dónde se va a sacar la información, cuál es la técnica, que es cómo voy a obtener la información, cómo la voy a extraer, si ustedes quieren, de la fuente, y el instrumento, que es con qué voy a obtenerlo, ¿sí? En principio, la fuente, el dónde está la información, hay tres tipos grandes de fuentes, ¿sí? Y de estos tipos grandes de fuentes también dependen las técnicas y los instrumentos. Hay un tipo de fuentes que son las personas, ¿sí? Que sobre todo las personas tienen información sobre sus opiniones, sus vivencias, sus percepciones, la forma en que vieron algo, etcétera. Está la fuente que son hechos o situaciones, ¿sí? Por ejemplo, lo que pasa en una consulta médica o lo que pasa en la sala de espera de un centro de salud. O uno podría mirar, por ejemplo, un estudio que vi hace poco que era cómo estaban administrando las enfermeras administrando los medicamentos a los pacientes hospitalizados, ¿sí? Eh, Esos son hechos o situaciones, como si se están respetando las normas de bioseguridad, si la gente usa mascarilla, si se lava las manos, etcétera, ¿sí? Esos son hechos. ¿M? Y hay una tercera gran tipo de fuente que son documentos. En medicina, para el tipo de estudios que ustedes están haciendo, el documento más frecuente es historias clínicas, ¿sí? La historia clínica es un documento en que está registrada información que proviene de las personas y sus hechos. Y están registradas por alguien en un documento, ¿de acuerdo? Pero también en documentos podemos tener las bases de vacunación, por ejemplo, los carnets de vacunación son un documento o es un documento el programa de la planificación de los talleres de algo, ¿sí? O el programa académico para aquellos que están viendo temas de rendimiento de estudiantes, ¿sí? O las bases de calificación de los estudiantes, todos esos son documentos, ¿de acuerdo? Lo interesante es que para cada una de estas fuentes existe una técnica específica con la cual se obtiene información. Para obtener información sobre opiniones, percepciones, vivencia, lo que dice la gente, lo que empleamos son entrevistas. Las entrevistas son preguntarle a la gente, ¿sí? Acerca de algo, ¿sí? Para los hechos o situaciones utilizamos la observación, ¿sí? Observamos la consulta médica, observamos el cumplimiento de las normas de bioseguridad, etcétera. Y para los documentos usamos lo que se llama revisión documental. Este es el más fácil de todos de acordarse, ¿sí? Lo que se hace es que se revisa el documento. ¿Cómo voy a obtener información de una historia clínica? Revisando la historia clínica, ¿sí? Estas son las tres grandes técnicas que cada una de ellas corresponde, ¿sí? Con un tipo de fuente específico. A veces en las entrevistas
preguntamos sobre hechos u situaciones. Si le preguntamos a un paciente quién lo atendió en la consulta, estamos frente a la pregunta sobre un hecho, pero es lo que el paciente dice sobre ese hecho. Igual, por ejemplo, si le preguntamos cuánto tiempo tuvo que esperar para que lo atendieran. Eso, si bien estamos preguntando sobre un hecho, a una persona, ¿sí? En realidad lo que estamos preguntándole es una opinión, ¿m? Porque la persona puede sentir que o una percepción, pero la persona puede sentir que ha esperado mucho, ¿sí? Porque estaba con mucho dolor, aunque en realidad no esperó tanto tiempo si lo medimos a través de una observación, ¿sí? Entonces hay que saber muy bien qué es exactamente lo que estamos investigando y para eso utilizar la mejor fuente y la mejor técnica. Y el instrumento es con qué voy a observarlo, y el instrumento, si bien depende también de la técnica, depende también de si el estudio es cuantitativo o cualitativo. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante. Típicos instrumentos, ustedes conocen, es el cuestionario, ¿sí? O la encuesta, ¿m? Donde están las preguntas y hay que marcar, ¿no es cierto? Eso es un típico cuestionario, pero hay muchos otros tipos de instrumentos. Estos son solo ejemplos de los tipos de instrumentos que hay. Ya les voy a mostrar una tabla donde se ven otro tipo de instrumentos, ¿de acuerdo? Esto es un poco lo mismo, ¿sí? Pero puesto digamos, de otra forma. Aquí lo que es importante es que, digamos, si tenemos claro el problema y hemos operacionalizado bien las variables, la fuente, la técnica y el instrumento deberían ser muy fáciles de poder identificar y desarrollar. De hecho, voy a dejar de compartir esto un segundito para irme atrás a mostrarles una cosa que ya conocen, con la que sufrieron un ratito en las semanas anteriores, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? ¿Están viendo la tabla de operacionalización de variables? Sí, Doc. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la fuente, ¿sí? Y en realidad aquí tenemos la fuente y tenemos, si está así, tenemos la fuente y tenemos la técnica. Y tenemos el instrumento, perdón. ¿Cuál es la fuente? ¿Quién tiene la información? ¿De dónde va a salir la información? ¿Estefanía? No la escucho, Estefanía. Ustedes la escucharon, pero yo no la escuché. No sé si es mi micrófono, mi audífono, pero yo no la escuché. ¿Alguien me puede repetir lo que dijo Estefanía? ¿O lo que él piensa o ella piensa? Chicos, ¿Se obtiene de las encuestas? ya, pero la encuesta es el instrumento, ¿sí? ¿Cuál es la fuente? ¿Quién tiene la información sobre el tiempo que tarda en llegar desde el domicilio al centro de salud? Las personas. Las personas. ¿Y qué personas en este caso en específico? Los usuarios. ¿De acuerdo? ¿Mm? ¿Sí? Los usuarios del servicio. ¿Sí? Y la encuesta en realidad es, digamos, lo ponemos aquí, pero en realidad la encuesta ahora que lo tenemos más claro, ¿sí? La encuesta es el instrumento, es el cuestionario. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y fíjense que si esto está bien hecho, ¿sí? En el cuestionario, el indicador, ¿sí? Pasa básicamente a ser la pregunta o muy cercana a la pregunta que vamos a poner en el cuestionario. ¿Qué es lo que tendríamos que preguntar?
cuánto tiempo tarda usted en ir desde su domicilio al centro de salud, ¿sí? Y la escala es, en este caso, como es una escala abierta, pondríamos, es la respuesta, ¿no es cierto? Pondríamos una línea, después de cuánto tiempo tarda usted en ir desde su casa al centro de salud, pondríamos una línea y pondríamos minutos en el cuestionario, ¿sí? Lo mismo con esta. ¿Cuánto dinero gastó usted en la última vez que fue al médico para curarse? ¿Sí? Y ponemos, marque con una X, y ponemos esto, ¿sí? Esta escala es la escala que le ponemos de respuestas al cuestionario, ¿sí? Por lo tanto, si esto está bien hecho, de aquí ya debería de salir tanto la fuente, ¿sí? La técnica, como ya la elaboración del instrumento. Vamos a ver, eso en el caso de encuestas. Vamos a ver en otros casos que también se puede hacer esto mismo, ¿sí? Pero, por ejemplo, si sacamos datos de una historia clínica, les voy a mostrar, esto es de mi tesis, no se asusten, es como grandote, pero solo para mostrarles, ¿sí? ¿Están viendo una hoja Excel? Sí, Doc. Fíjense, aquí, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Sí? Tengo, bueno, esto es una cosa muy propia del sistema de salud chileno, que es qué aseguro tienen. FONASA es Fondo Nacional de Salud, ¿sí? ¿Qué tipo de seguro tienen? Esta es la variable de escolaridad, esta es la de ocupación, y cada uno de estos es un paciente, ¿sí? ¿Estamos? Y entonces, digamos, aquí esta es cada una de las variables, ¿sí? De las que yo tengo. Por ejemplo, el nivel de riesgo cardiovascular, ¿sí? Bueno, el sexo, la edad, ¿sí? El sector donde vive la persona, si tenía antecedentes de infarto, si tenía antecedentes de accidente cerebrovascular, si fumaba o no, ¿sí? Etcétera. Entonces, cada una de las variables de mi estudio, ¿sí? Están aquí, ¿sí? ¿De acuerdo? Por ejemplo, si le hicieron fondo de ojo o no, etcétera. Los resultados de los exámenes, todo eso está aquí, ¿sí? Son las variables y los valores para cada una de las historias clínicas está anotado acá, ¿sí? Y eso también sale de la operacionalización de variables. ¿Se entiende eso? ¿Sí, no? Respóndame, chicos, por favor. Sí, Doc. Ok. Entonces, seguimos con nuestra presentación. Fíjense. Entonces, habíamos quedado aquí, ¿sí? Aquí lo importante, perdón, estoy hablando yo sola, creo, no les estoy mostrando la presentación. Discúlpenme un segundito. Ok. Entonces, nos habíamos quedado aquí, ¿sí? Aquí lo importante, ya dijimos que los hechos se observan, las opiniones se preguntan, ¿sí? Actualmente no siempre son entrevistas, porque bueno, muchas veces mandamos por Google, ¿no es cierto? Y son lo que se llama encuestas autoadministradas, ¿no? En las que ya no hay una persona que va con un formulario y va llenando las preguntas, sino se manda a través de medio electrónico y la persona misma llena la encuesta. Es lo que se llama una encuesta autoadministrada, ¿sí? Pero el principio básico es el mismo. Estamos interactuando con una persona, haciéndole preguntas para
para obtener información acerca de sus opiniones, sus percepciones, sus vivencias, ¿sí? A través de entrevistas. Y las fuentes, esto les quiero resaltar, porque las fuentes, hay fuentes directas, que son siempre las mejores, que directamente acceden a la información que nos interesa directamente. Entonces, a la persona, si le preguntamos opiniones, o le preguntamos sus vivencias, o le preguntamos cuál es cómo ha sentido ella algo, estamos en una fuente directa. Si observamos las situaciones, ¿sí? Si miramos qué pasa en el consultorio, o qué pasa en la sala de espera, ¿sí? Estamos frente a una fuente directa, la observación directa de un hecho, de una situación. Pero muchas veces no tenemos acceso a esta fuente directa y tenemos que recurrir a fuentes indirectas. Las fuentes indirectas son cuando no es la información de primera mano, sino sobre todo lo más frecuente es que tomemos información sobre la enfermedad de una persona a partir de un documento que se llama historia clínica, ¿sí? Esto es una fuente indirecta porque es alguien que ya, por ejemplo, le midió la presión a la persona y puso el registro de la medición de la presión de la persona, o puso que esa persona tenía hipertensión arterial. ¿Sí? Ese es el registro, es una forma indirecta, no lo medimos nosotros, sino lo sacamos de un documento en que está registrada la información. ¿Por qué es importante esta diferencia? En general es preferible tomar fuente directa. Sí, ya dije que muchas veces no se puede, pero es mejor tomar fuente directa que fuente indirecta, porque las fuentes indirectas pueden estar mediadas por la percepción de la persona. Las historias clínicas en nuestro país todavía siguen siendo un poco un desastre, y en muchos países del mundo, porque no se registra toda la información y no siempre la información registrada en la historia clínica es completamente verídica. ¿Sí? Entonces, tenemos que confiar en ella, tenemos que trabajar con esos datos, pero hay que saber que es una fuente indirecta, ¿sí? No es la fuente directa de la enfermedad o de la persona. Pero también el ejemplo que les daba antes, cuando le preguntamos a una persona cuánto tiempo tuvo que esperar para ser atendida, ¿sí? Es una persona relatando un hecho. Eso puede estar mediado por el apuro que tenía la persona, el dolor que tenía la persona, la angustia que tenía la persona, ¿sí? Puedes sentir que ha esperado muchísimo tiempo cuando en realidad ha esperado 10 minutos. Entonces, son fuentes indirectas, se usan mucho, pero hay que saber lo que se está midiendo, ¿de acuerdo? Y hacer esta diferencia es bastante importante. O sea, ninguna de las dos es que esté mal, no es que las directas son mejores en general, pero no es que las indirectas estén mal ni nos sirvan, pero hay que saber lo que estamos haciendo y con qué estamos trabajando, ¿de acuerdo? Ahora, en este cuadro, lo que les quiero mostrar es que las técnicas, ¿sí? Se corresponden, estos son los instrumentos, ¿sí? Estos son los instrumentos y estas son las técnicas. Aquí dijimos que había la técnica de entrevista, la técnica de observación, la técnica de revisión de documentos. ¿Se acuerdan que esas eran las tres técnicas que vimos al comienzo? ¿Sí? Observación, entrevista y revisión de documentos. Entonces, estas son estas tres, y hay una cuarta que se las presento solo cortito, porque son técnicas bien bonitas que no se usan mucho, pero que son bastante poderosas. Y esto es cuando estamos trabajando en un enfoque cuantitativo
que se recuerdan que es lo estructurado, porque ya tenemos las preguntas e incluso en muchos casos las respuestas ya predeterminadas, ¿sí? Y vamos haciendo pregunta por pregunta y en todos casos es el mismo cuestionario, las mismas preguntas en el mismo orden, ¿sí? Y esto de aquí es lo cualitativo, que puede ser semiestructurado porque uno tiene una guía, tiene algunos temas o completamente abierto, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte de aquí corresponde a los enfoques cualitativos y esto corresponde al enfoque cuantitativo de las investigaciones, ¿sí? Esto ustedes lo conocen de sobra, ¿sí? Es el que probablemente más conoce, que es que para recabar opiniones, vivencias, percepciones de las personas, ¿sí? Que las personas nos den información sobre su vida, sobre la enfermedad, sobre lo que hacen, lo que no hacen. ¿Qué hacemos? Aplicamos un cuestionario o una encuesta. Hay gente que hace una diferencia entre esto, pero básicamente es lo mismo, ¿sí? Y como les decía, estos cuestionarios o encuestas, si están bien operacionalizadas la variable, el indicador es la pregunta y la escala son las posibles respuestas al cuestionario, ¿sí? Existen también entrevistas en grupos con cuestionarios para entrevistas grupales. Se usan poco. En general, las entrevistas en lo cuantitativo son entrevistas individuales a cada persona. A veces se hacen entrevistas al grupo familiar, por ejemplo, ¿sí? O otro tipo de entrevistas a grupo, pero se usan menos. Esto está puesto, las entrevistas en grupo, porque en lo cualitativo sí que hay técnicas específicas, instrumentos específicos para el trabajo con grupos de población. No solo con individuos, ¿sí? No solo entrevistas individuales, sino también con grupos de población. Para lo cuantitativo, cuando uno observa algo, ¿sí? Por ejemplo, si uno está observando el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, lo que tiene es una lista de cotejo, una checklist, como la que tienen ustedes cuando hacen exámenes, por ejemplo, de habilidades. ¿Ustedes ya han tenido laboratorios? Cuando les enseñan, por ejemplo, medidas de bioseguridad, o cuando les enseñan cómo tomar la presión, o cuando les enseñan cómo poner poner una inyección, ¿sí? Entonces hay listas de cotejo en que uno observa, ¿sí? Los pasos y va diciendo, cumplió con este, cumplió con este, cumplió con este no lo cumplió, este sí, este no. Eso sí también se puede traducir en una lista de cotejo de las cosas que uno quiere observar por ejemplo, en la sala de espera, ¿sí? Puede hacer una lista, una checklist de cuántas personas hay en la sala y cuántas de ellas usan mascarilla, cuántas usan la mascarilla tapando nariz y boca, cuántas se las quitan para hablar o para comer, eh, eh, si, eh, si la persona se lava las manos o el médico se lava las manos después de cada paciente, ¿sí? Esos son listas de cotejo. También puede haber una lista de cotejo, por ejemplo, de la comunicación entre el médico y el paciente. Entonces, el médico se levanta para saludar al paciente al inicio de la consulta, el médico usa un lenguaje no técnico para explicar, el médico le pregunta al paciente si entendió, le deja que el paciente le pregunta al médico sus dudas. Esos son listas de cotejo, ¿sí? Y por último, está en la revisión de documentos. Recuerden que uno de los documentos centrales es la historia clínica. Tenemos lo que les mostré antes, ¿sí? Que es una base Excel, ¿sí?
una base Excel, donde aquí ustedes van poniendo las variables, ¿sí? En esta parte van poniendo historia clínica, sexo, edad, estado civil, hipertensión si no, diagnóstico de diabetes si no, o las variables que ustedes tengan, ¿sí? Y por cada persona o paciente o historia clínica van llenando las casillas. Lo que tienen que hacer por ahora es preparar el instrumento. Todavía no tienen la información, no van a revisar todavía las historias clínicas, pero tienen que poner aquí, ¿sí?, las variables e incluso pueden poner los valores que acepta esa variable, es decir, la escala de esta forma, ¿sí? Para que entonces sola puedan llenar con sí, no, ¿de acuerdo? Esos son las bases de datos, la preparación de una base de datos para cuando uno tiene una, digamos, cuando uno está revisando historias clínicas desde el punto de vista de una investigación cuantitativa, ¿de acuerdo? Para las investigaciones cualitativas, tenemos guías de preguntas o de temas o guías de grupos focales. ¿Alguien ha participado o ha visto o ha escuchado hablar de lo que son grupos focales? Se usa bastante actualmente en medicina, también en educación, para evaluar la educación, por ejemplo. ¿Alguno de ustedes ha visto o participado de algún grupo focal alguna vez? No. ¿No? Bueno, un grupo focal es un grupo, viene de técnicas de mercado por lo demás y también se ha usado en estrategias militares, se ha usado para muchas cosas, se ha usado para marketing, para muchas cosas. Un grupo focal es un grupo de 8 personas, 6, 8, máximo 10 personas, ojalá heterogéneas entre sí, que se reúnen en torno a un tema central. Se puede usar, por ejemplo, para cuando se lanza en marketing, para cuando se lanza un nuevo producto, ¿sí? Para ver, lo usan mucho los que tienen marketing para ver si, digamos, si el producto es atractivo, si la gente lo compraría, etc. En salud se usa mucho para ver, por ejemplo, cuál es la percepción de los pacientes con respecto a la calidad de la atención en un servicio de salud, ¿sí? Entonces uno escoge un grupo de pacientes, ojalá que no se conozcan entre sí, y guía una discusión y lo que recoge es la opinión del grupo acerca de él o los temas que vamos trabajando, ¿sí? Eso es una guía de grupos focales. También se pueden hacer observaciones, ¿sí? Observaciones con guías de observación, en las que uno se sienta y mira la consulta médica y va anotando lo que le llama la atención de la consulta médica. Uno se sienta en un rinconcito y va anotando con una guía de lo que le interesa observar, ¿sí? De la relación médico-paciente, por ejemplo, ¿sí? Eso es una observación con una guía, ¿sí? Y para la revisión documental se usan guías o análisis, lo que se llama análisis del discurso, que uno no mira solo el contenido, lo que dice el documento, sino también cómo está escrito, qué está escrito y qué no, si hay imágenes, qué tipo de imágenes se usan, etcétera, ¿sí? Para lograr establecer más allá del contenido mismo, ¿sí? De qué es lo que contiene, también los significados ocultos, sobre todo aquí en el análisis del discurso, los significados ocultos, por ejemplo, de una noticia, o los significados ocultos de lo que dijo un político, o los significados ocultos de una nueva norma o ley, o sí, qué es lo que está detrás de lo que dice el texto.
Para eso no nos interesa tanto lo que dice como aquí que sacamos los datos de la historia clínica, sino aquí podemos analizar, por ejemplo, qué información registran y qué información no se registra. Por ejemplo, cuando yo hice el estudio de calidad de atención, veía que le ponían mucho énfasis en registrar los datos de laboratorio, pero no énfasis en registrar si le habían dado consulta nutricional o consulta sobre actividad física. Eso en general estaba vacío. No sabía yo si sí o si no lo habían hecho, simplemente lo habían dejado en vacío. Eso me da pistas a mí también de qué es más importante de registrar y por qué. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos una serie de alternativas que son para estudios que son muy abiertos, que son los estudios sobre todo que usan los antropólogos, ¿sí? Que son entrevistas a profundidad, en las cuales uno en realidad ni siquiera tiene una guía de preguntas, sino es muy abierto y la pregunta fundamental es cuénteme de su enfermedad o cuénteme de su vida, y uno simplemente va tratando como de que la persona siga hablando, con alguna idea de lo que uno quiere saber, pero sin tener preguntas muy establecidas, sino lo que la persona quiera contestar, ¿sí? Una entrevista a profundidad dura 1 hora, 2 horas, hasta, digamos, agotar el tema, dependiendo obviamente de la persona y de todo lo que nos quiera contar. También hay grupos de discusión, ¿sí? Sobre temas muy abiertos, por ejemplo, temas políticos, en que se recoge información de los grupos sobre algún tema específico. Y en la observación está típicamente la etnografía como técnica, que es lo que hacen los antropólogos, que se van a vivir a una comunidad y el instrumento es un diario de campo. ¿Sí? Llevan un diario de campo que es básicamente un cuaderno, actualmente con tablet, digamos, en que van anotando toda la información que les parece relevante, que han observado, ¿sí? Mientras están viviendo en la comunidad. Y finalmente estas que son instrumentos bien interesantes para trabajar sobre todo en temas delicados o con pacientes más analfabetos o también con niños, con adolescentes, ¿sí? Donde no hay tanta elaboración teórica, sino son técnicas justamente interactivas. Entonces uno le dice a la persona que ahora él represente al médico. ¿Cómo se comporta el médico en la consulta? Pero que lo haga, que sea como un actor de teatro, ¿sí? Que se ponga en el papel del médico y lo represente. Y a través de eso uno puede ver cómo están viendo ellos cuál es la actitud del médico, etcétera, ¿sí? También se pueden usar pacientes simulados, tienen algunos problemas éticos, pero se pueden usar. Ustedes creo que ya han trabajado con pacientes simulados para evaluar sus actitudes, pero lo mismo se puede hacer, por ejemplo, con un paciente simulado que va a una farmacia y pide un medicamento, o va con una farmacia y le dice tengo dolor, ¿sí? Y ve cómo es la actitud, si le preguntan algo, si le recetan de una vez un analgésico, si lo mandan donde el médico, o le hacen la consulta ahí en la farmacia, etcétera. Esos son pacientes simulados. Y la completación final de historias o de dibujos se usa mucho en el trabajo con adolescentes y con niños, por ejemplo, para ver cómo ellos representan a la familia o cómo ellos representan al cuerpo humano. Se trabaja mucho en temas de reproducción también o salud sexual, ¿sí? También, por ejemplo, muchas veces es difícil para un adolescente expresar una opinión sobre el aborto o sobre el embarazo adolescente, pero si uno le pide que complete una historia que empieza como María tiene 15 años y tiene un novio y va a tener su primera relación sexual, complete la historia, ¿sí? O quedó embarazada y los padres no lo saben, complete la historia, ¿sí? A través de ese tipo de trabajo
También se usa que hagan videos, que hagan dibujos, actualmente mucho con los celulares, digamos, pequeños videos en los cuales ellos pueden expresar si realidades o tomar fotos sobre realidades que nos sirven para tener información, ¿sí? Recuerden que siempre la lógica es tener información, ¿sí? Obtener información, pero se pueden usar también, no necesariamente siempre preguntar, también se pueden usar estas técnicas interactivas. El problema de ellas es que a veces no es tan fácil de analizar lo que sale de ellas, ¿sí? No está tan estructurado cómo se analiza, pero son muy bonitos métodos para el trabajo con poblaciones específicas. Hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios. ¿Alguien tiene, en general, uno trata de tener solo una fuente, una técnica y un instrumento en el que están todas las preguntas o en el que están todos los temas que quiero observar, ¿sí? Digamos, o en una base de datos de la cual va a salir toda la información de la historia clínica. Pero en algunos casos tenemos que sacar alguna información de la historia clínica y otra información preguntársela al paciente, ¿sí? Entonces vamos a tener dos técnicas y dos instrumentos porque tenemos que trabajar, digamos, con ambas fuentes de información. La idea es tratar siempre de tener una sola por facilidad y por eficiencia, pero eso no siempre se puede hacer porque no toda la información está en la historia clínica y hay información muy específica médica, por ejemplo, que los pacientes pueden desconocer y que es necesario sacar de la historia clínica como un valor de laboratorio, por ejemplo, ¿sí? Y no se le puede preguntar al paciente. Entonces, a veces tenemos que combinar diferentes técnicas y diferentes instrumentos para poder recoger toda la información que necesitamos en nuestra investigación. Preguntas hasta aquí. Dudas, preguntas, comentarios. No, Doc. ¿No? ¿Creen todos que pueden identificar la o las fuentes, la o las técnicas y el o los instrumentos que van a usar en su investigación? Primero que nada, identificarlo, es decir, la fuente van a ser, bueno, personas, pero ¿quiénes? Usuarios del servicio o personal de salud, o sí, o voy a observar la consulta médica, voy a observar, sí, la técnica, que esta es más fácil, porque una vez que tienen esto cae por su propio peso, sí, voy a mirar revisar historias clínicas, sí, esto casi que cae por su propio peso, y aquí en el instrumento se tienen que guiar con esta tablita. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces decir, bueno, si voy a, mi fuente es la historia clínica y mi técnica es revisión de documentos, lo que tengo que hacer es una base de datos en Excel. ¿Sí? Si mi fuente son los pacientes y lo que voy a hacer es una entrevista, el instrumento es una encuesta, si es que es cuantitativo, y si no es una guía de entrevista, ¿sí? Con preguntas o temas, si es cualitativo. Y así. ¿Sí? ¿Hasta aquí todos bien? ¿Alguien que tenga dudas de su trabajo con respecto, podemos hacer uno o dos ejemplos de sus trabajos con respecto a cuál sería la fuente, la técnica y el instrumento?
¿Alguien quiere usar su ejemplo? ¿No? Muy agobiados con el integral. Bueno, mostrarles rápidamente algunas cosas sobre entrevistas. Esta presentación está más que nada enfocada hacia entrevistas cualitativas y grupos focales, pero hay algunas cosas que valen para ambas, ¿sí? La definición es que es una técnica de investigación para recolectar información y muy importante que está basada en la comunicación entre dos personas, ¿sí? Por lo tanto, es un proceso de interacción social, ¿sí? Y siempre hay que tener mucho cuidado con nuestra posición, nuestra actitud como entrevistador, ¿sí? En la formulación de las preguntas y después durante la entrevista misma, ¿sí? Nuestro lenguaje corporal, etc. Porque eso puede influir mucho en los resultados de la investigación, ¿sí? Esto es más específico para lo cualitativo y es que estamos tratando de trabajar con las propias palabras y desde las opiniones y los puntos de vista de la persona investigada, que es lo que define que una investigación es cualitativa. Cuando tratamos de entender la realidad desde el punto de vista del otro, estamos frente a investigaciones cualitativas, ¿sí? Para hacer guías de entrevista, es decir, esto, ¿sí? Guías de preguntas o guías para grupos focales, ¿sí? Ponemos temas, no preguntas específicas, sino temas, pocos, no muchos, para que no se convierta en algo muy largo, porque cada uno de ellos tenemos que explorarlo a profundidad. Si tenemos 5 temas y hablamos de cada uno de ellos durante 15 minutos, ¿sí? Ya tenemos 1 hora y cuarto de entrevista. Entonces no pueden ser demasiadas preguntas o temas. Y lo que es muy importante, y esto es para todo, cuando primero se hacen las preguntas más generales, primero se hacen las preguntas más impersonales, también en los cuestionarios, ¿sí? También en las encuestas, no entramos con las preguntas más personales, más específicas, pero primero las preguntas más generales y de a poco entrando en las preguntas más específicas, porque si no la persona se puede bloquear, ¿sí? Si entramos con preguntas muy personalizadas o muy específicas, podemos bloquear a la persona, inducir respuestas, es decir, darles diciendo, como dicen vulgarmente, ¿sí? O digamos también que la persona ya se bloquee y no nos quiera seguir contestando o nos conteste ya cualquier cosa, ¿sí? Y esto es más específico ya para lo cualitativo, ¿sí? Que es que en lo cualitativo uno no tiene un orden establecido de preguntas, ¿sí? Sino uno va conversando con la persona y va entrando en los temas de acuerdo a lo que las personas van diciendo. Entonces, si la persona menciona algo que a uno le interesa explorar más, conversar más sobre ese tema, más a profundidad, uno empieza a irse por ese camino hasta que se agote ese tema y vamos al siguiente, ¿sí? No, pero no es una cosa estructurada como las preguntas de un cuestionario. Esta es una típica guía de preguntas o guía de entrevista para un análisis de investigación cualitativa, ¿sí? Por ejemplo, si queremos trabajar sobre las prácticas sexuales de riesgo de infección por ETS, VIH, SIDA en adolescentes, quizás entramos preguntando algo muy general sobre qué es la salud para ellos, qué perciben ellos como riesgos para su salud. Después entramos con otro tema general que es su vida sexual o la vida sexual en general, la sexualidad. Y después ya nos vamos a temas más específicos como las prácticas sexuales de ellos y si en esas prácticas sexuales ellos perciben que hay riesgos y qué riesgos hay. Y después súper específicamente de estas
prácticas y de estos riesgos, ¿sí? ¿Qué daños se pueden producir en la salud? Y muchas veces se cierra con sugerencias de mejora o intervención, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí tenemos 2, 4, 6 temas para una entrevista o un grupo focal cualitativo, ¿sí? Con un grupo o individualmente con adolescentes. Guía de entrevista para trabajo cualitativo. Esto, muchas de ellas sirven para todo tipo de encuestas, ¿sí? O todo tipo de encuestas o guías de preguntas. Recuerden que las preguntas deben ser claras, entendibles, no debemos usar lenguaje técnico, el lenguaje que no sea entendible. Hay que tratar de ser neutrales, no evocar respuestas, ¿sí? No poner juicios de valor en las preguntas, ¿sí? A veces inconscientemente, sin querer, ponemos lo que nosotros creemos que es bueno dentro de las preguntas, ¿sí? No estamos siendo neutrales. Entonces siempre tratar de ser lo más neutral, lo más concreto y específico posible en cada pregunta, ¿sí? No preguntar varias cosas a la vez, una sola idea por pregunta. Esto es complicado, a veces incluso hay que probar si realmente lo que nosotros queremos preguntar es lo que el entrevistado entiende, ¿sí? Porque a veces los términos que pueden parecernos muy obvios, no son lo mismo para nosotros que para un entrevistado. Yo trabajé muchos años con salud sexual en adolescentes, ¿sí? Y lo que es una pareja para un adolescente no es lo mismo que una pareja para un adulto. Entonces hay que tener cuidado de qué se pregunta y de estar seguro que lo que nosotros queremos saber tiene el mismo nombre o se entiende de igual forma por el entrevistado, ¿sí? Esto es ya específico para lo cualitativo, no deben ser preguntas cerradas, deben abrir conversación, ¿sí? Y en general es mejor no personalizar, salvo que uno quiera saber explícitamente qué opina la persona o qué hace la persona o qué hizo la persona, ¿sí? Pero cuando estamos trabajando con percepciones o situaciones, es mejor preguntar roles simulados o situaciones simuladas, ¿sí? ¿Usted conoce a alguien que esté desconforme con la atención del sistema de salud? ¿Usted conoce a una chica, o qué le diría usted a una chica que quedó embarazada a los 15 años? ¿Sí? Más que preguntar directamente al adolescente, ¿qué haría usted si quedó embarazada? ¿Sí? Y hay que tener cuidado con las preguntas que yo llamo de examen, ¿sí? Que son preguntas como ¿qué sabe usted de? ¿Sí? ¿O por qué? Porque aquí la gente tiende a sentir como que los estamos cuestionando o evaluando, ¿sí? Y no es esa la idea. Cuando uno hace preguntas sobre conocimientos, no debe preguntar como ¿sabe usted tal cosa? Que la gente obviamente va a responder que sabe, a nadie le gusta pasar por ignorante, ¿sí? Entonces hay que inventar otros métodos para preguntar ese tipo de cosas que no sean preguntas de exámenes o preguntas de ¿sabe usted tal cosa o qué sabe usted sobre esto? Para no poner a las personas en una situación incómoda que los bloquee y que no nos permita obtener la información. Bueno, y estas ya son reglas más bien generales, ¿sí? Toda entrevista tiene que tener como las reglas que yo llamo de buena educación, ¿sí? Buscar un lugar confortable, un lugar donde no haya demasiado ruido, que haya privacidad para entrevistar a las personas. No hagan entrevistas en las salas de espera, busquen lugares cerrados donde la persona pueda sentirse en confianza, ¿sí? Y después, bueno, saludar, presentarse, respetar títulos. Si estamos trabajando con adolescentes, quizás se puede trabajar desde el tú,
sí, sobre todo ustedes que son más jóvenes, con personas mayores hay que trabajar desde la lógica del usted, ¿sí? Etcétera. Si están trabajando con un médico o una autoridad, respetar sus títulos y también sus horarios, etcétera, ¿sí? Ojo con la confidencialidad de la información, no se puede sacar información, divulgar información con nombre y apellido de las personas, hay que guardar mucho, mucho la confidencialidad y el anonimato. Decir la verdad sobre el propósito y cuáles son los objetivos de la investigación. La gente tiene derecho a saber por qué les estamos preguntando y para qué les estamos preguntando lo que les estamos preguntando, ¿sí? Y respetar los horarios y las obligaciones de las personas. Si una mamá tiene 3 hijos que están muertos de hambre porque no le ha cocinado, pues tenemos que buscar otro momento para seguir con la entrevista, o si el niño, un lactante, empieza a llorar, ¿no es cierto? Hay que darle tiempo a la mujer para que le dé de lactar, pero también con un director de un hospital, ¿sí? Que tiene, si sucede una emergencia o tiene que atender alguna cosa, pues nosotros nos tenemos que adaptar como entrevistadores al horario de la persona y no al revés, ¿no? Porque ellos son los que nos están haciendo un favor a nosotros al darnos el tiempo y al darnos una información que es suya, ¿sí? Que es un recurso de ellos, y nos están haciendo el favor de compartirlo con nosotros. Eso siempre es muy importante tenerlo en cuenta. Aunque después eso pueda servir para mejorar la situación de las personas, en el momento ellos nos están haciendo un favor al compartir la información con nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un poco lo mismo, sí, abierta, no hacer varias preguntas a la vez, no introducir juicios de valor, evitar actitudes amenazantes o actitudes de sorpresa extrema, ¿sí? Porque la gente también, nosotros estamos leyendo al entrevistado, ¿no es cierto? Estamos viendo sus reacciones, anotando lo que nos dice, pero también el entrevistado nos está viendo a nosotros, ¿sí? Entonces, si nota que algo nos desagrada o algo nos sorprende, va a reaccionar en función de eso, ¿sí? Y nos va a dar respuestas que son lo que llamamos socialmente aceptables, ¿sí? Y no lo que realmente piensa, sino lo que él piensa que nosotros queremos escuchar. Entonces, ante eso hay que tener siempre mucho cuidado en la forma en que se formulan las preguntas para que no obtengamos respuestas tipo, sino realmente lo que las personas piensan, viven, sienten, opinan, etc. Ok, bueno, y esto lo vamos a dejar para la siguiente clase, en que quiero tratar de hacer un ejercicio con ustedes de cómo se hace una entrevista cualitativa, en la que uno no pregunta, sino deja que la persona hable lo más posible y uno lo que hace es escuchar y guiar un poco la entrevista y hacer llegar a más profundidad con las preguntas, ¿sí? Estas son algunas técnicas que se usan para eso, para hacer que la persona siga hablando y llegue a contarnos más realmente en profundidad sus opiniones o sus vivencias. Y esto también tiene que ver con eso mismo, ¿sí? De nuestra actitud frente a lo que nos cuestan las personas y cómo hacer que eso no cierre la entrevista, sino que la persona realmente nos dé toda la información. ¿De acuerdo? Así, con mucho respeto, etcétera. Tampoco se trata de sacar información con tirabuzón, ¿sí? Así como estrujando, exprimiendo, pero sí para obtener la información que deseamos hay una serie de técnicas específicas. Bien, eso básicamente es lo que les quería contar el día de hoy. Y la idea, entonces, como les decía, es que ustedes identifiquen la técnica, las fuentes, las o las técnicas y el o los instrumentos que requieren, y hagan un primer ejercicio borrador,
del instrumento, ¿sí? Y eso es lo que vamos a revisar la próxima semana. Para los que están en mi grupo, que van a tener clases el lunes, lo traen el lunes, ¿sí? No es necesario que lo suban a plataforma, si quieren lo suben, pero sobre todo lo traen el lunes para poder revisarlo en clases del lunes. Y para los del martes, igual, ¿sí? Lo traen a la clase del martes, ¿de acuerdo? Traen el borrador de su instrumento para poder revisarlo, corregirlo y que ya quede un instrumento mejor, que es el que suben después a plataforma para evaluación y que queda ya dentro del protocolo, ¿de acuerdo? ¿Tienen dudas, preguntas? ¿Creen que pueden hacer la tarea o sienten que les va a resultar muy difícil? No, doctor, está claro. Okay. Sí, cuando empiecen a hacer supongo que van a surgir las dudas, pero no importa. Como es un ejercicio, sí hagan el instrumento y pongan al lado o anoten al lado todas las dudas que tengan, ¿sí? Para irlas pudiendo resolver en clase, ¿sí? Esto no sabemos cómo preguntar, esto nos parece que no está bien, o ¿sí? Todas las dudas que tengan, ¿sí? Las anotan en el lab. Lo importante es que al final tengamos la información que requerimos para cumplir con los objetivos. Por lo tanto, tenemos que tener todas las variables incorporadas o todos los temas incorporados, ¿sí? Dentro de nuestros instrumentos para que con esos instrumentos podamos recoger toda la información que necesitamos. ¿De acuerdo? Sí, eso es una cosa que siempre hay que chequear. ¿Están todas las variables en la base de datos o en la encuesta? ¿Están todas las variables que me planteé para mi estudio? ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien, chicos, no los torturo más. Espero que está grabada la clase también, ¿sí? Se los voy a subir a los míos a plataforma. Al otro grupo les podría mandar el link a quien me escribió, que fue Pablo, ¿no? Sí, doc. Pablo, le mando el link a mi Drive, ¿sí? Para que puedan ver la grabación porque yo no tengo acceso a su aula virtual, ¿sí? No tengo, esa la tiene Patti. Pero les mando el link a la grabación para que puedan revisar si es que tienen alguna duda. ¿De acuerdo? Ya, doc. Entonces, con mi grupo nos vemos el lunes, con el grupo de Patti, ahora mío, nos vemos el martes. ¿De acuerdo? Con una propuesta de instrumento para revisar en clase. ¿Ok? Muchas gracias, Doc. Muchas gracias, doc. Gracias, doc. Nada, que Gracias, le vaya Doc. muy bien, suerte en el integral. Gracias. Y
cuando